Muy bien, chicos, vamos a continuar con el tema de vertientes hidrográficas de Perú. Y para eso, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que vendría a ser la vertiente del Amazonas. ¿Ya? Veamos por aquí cuáles vendrían a ser las características, ¿correcto? En primer lugar, nosotros debemos saber que la vertiente del Amazonas es aquella que va a estar conformada por ríos que van a integrar tanto el territorio andino, ¿ya? La parte norte y la parte central, como también, obviamente, el área de la selva, ¿correcto? Entonces, dentro de la gran vertiente del Amazonas, por ejemplo, vamos a encontrar a lo que vendría a ser, pues, los ríos Mantaro, el río Apurima, que recorren territorio andino, ¿ya? Al igual que ello, también vamos a encontrar ríos como el río Urubamba, ya que forma parte del departamento del Cusco y que recorre, pues, parte del territorio andino y luego, ¿no? El área, digamos, oriental, ¿ya? Y también tenemos, por supuesto, a grandes ríos como el río Marañón, el río Ucayali, ¿no? El río Guayaga, que ya recorren territorio básicamente amazónico, ¿correcto? Ahora, pero habría que preguntarse en dónde se originan estos ríos, ¿ya? Y estos ríos de la vertiente del Amazonas van a tener su origen en dos nudos importantes, ya que vendrían a ser uno, el nudo de Pasco, y el otro, el nudo de Vulcano. ¿Ya? En ambos ríos es que vamos a ver el desarrollo o la formación de los ríos de la vertiente del Amazonas. Estos ríos nacen a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, tanto en los deshielos de los glaciares, como también en lo que vendrían a ser los lagos y las lagunas que se encuentran en estas áreas. ¿Ya? Y van a hacer su recorrido en dirección al oriente, ¿correcto? Pueden hacer un recorrido longitudinal, ¿ya? Es decir, siguiendo, digamos, la dirección de la cordillera de los Andes, para luego abrirse paso hacia la zona del oriente. Puede ser en forma ascendente o en forma descendente, pero finalmente estos ríos van a desplazar sus aguas en dirección al oriente, ¿correcto? Avanzando entonces hacia la zona de la selva. Ahora, otra característica importante es que son ríos de gran magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Son ríos de un largo recorrido. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me preguntaran cuál es el río de mayor longitud que vamos a encontrar en el territorio peruano, pues yo diría que es el río Ucayali. No se olviden, el río más largo del Perú no es el Amazonas. El río más largo del Perú vendría a ser el río Ucayali, ¿ya? Con casi 2.000 kilómetros de longitud. Y una cosa también muy importante del río Ucayali es que, además de ser el más largo, ¿ya? También es el río navegable, el único navegable en todo su recorrido, desde donde se forma hasta donde se integra al Marañón para formar lo que vendría a ser el río Amazonas, ¿ya? Otra característica importante, lean aquí, por ejemplo, dice que son ríos profundos, ¿no es así? Es decir, que debido a que son largos, tienen abundante caudal, ya estos ríos han ido erosionando pues su cauce, ¿no? Y han ido constituyendo características de mayor profundidad. Otra característica, como ya le hemos mencionado, son navegables en su recorrido final, ¿no? En el caso del Ucayali es navegable en todo su recorrido. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué el río Ucayali es navegable en toda su extensión? Bueno, porque en primer lugar el río Ucayali recorre un territorio llano, un territorio plano. Y el río Ucayali se forma de la unión de dos ríos, ¿ya? De la confluencia de dos ríos, que vendrían a ser uno el río Tambo y el otro el río Urubamba. Entonces ambos confluyen, o sea, se juntan y forman al Ucayali en zona baja, en zona llana. ¿Ya? De ahí pues que sea navegable en toda su extensión. Quienes han viajado hacia la selva peruana sabrán que, ¿no? En este caso hacia el departamento como Loreto y el departamento de Ucayali, sabrán que estos dos departamentos que acabo de mencionar, ya que vendrían a estar acá, miren, en esta zona estaría el Ucayali, ya, por aquí está el río y el departamento de Ucayali, y en esta zona estaría el departamento de Loreto, ya. Debes saber tú, por ejemplo, de que tú puedes viajar de Pucallpa hasta Iquitos. Pucallpa es la capital de Ucayali, Iquitos es la capital de Loreto. Y se puede llevar a cabo un viaje, de aquí obviamente se podría hacer un viaje, pues, ¿no? Utilizando otras rutas para, ¿no? Por carretera o avión, por ejemplo, pero tú podrías viajar directamente de esta ciudad a otra navegando el río Ucayali, ¿ya? Entonces,
es importantísimo este río porque conecta a dos ciudades de la selva, que son, digamos, ¿no?, de la selva baja, las más pobladas, pero también es importante porque afianza las actividades comerciales que se desarrollan entre estos dos departamentos, ¿ya? Son caudalosos, ¿no? ¿Por qué serán caudalosos? Porque nacen en los deshielos de los glaciares, sobre todo los ríos que son, digamos, la matriz, y también son caudalosos porque en el oriente peruano pues llueve intensamente, ¿no? Por el tipo de clima que tiene. Sabemos que el clima, en el caso de la región de la selva, es pues un clima de tipo tropical, cálido, con lluvias, ¿no?, durante gran parte del año. Entonces esa condición hace de que se trate de ríos caudalosos. A su vez son torrentosos, ¿ya? Torrentosos, ¿por qué? Porque como nacen a más de 5.000 metros, ¿no? Muchos de ellos, por supuesto, no todos, una excepción sería, como ya te comenté, el río Ucayali, ¿no? Pero como nacen en zonas altas, estos ríos pues van desplazándose cuesta abajo, ¿ya? Y van moviendo sus aguas con gran intensidad, ¿no? Por zonas de quebradas, por zonas accidentadas. Y es por eso que al ser torrentosos en su curso superior y su curso medio, es aquí en donde pueden erosionar, ¿ya?, el relieve. Y ahí van a formar, por ejemplo, lo que se conoce con el nombre de los pongos, ¿ya? Pongo, si tú recuerdas, fue un tema que nosotros vimos en el capítulo de relieve peruano. Pongo es una palabra que tiene un origen quechua. Pongo deriva de la palabra quechua punco, y punco significa puerta. Los pongos son esos, son puertas o digamos aberturas formadas por estos ríos de la cuenca del Amazonas al erosionar una cadena montañosa, al abrirse paso por una cadena montañosa. Y por estos pongos los ríos corren con gran intensidad. Muchachos, no se olviden. Y por esa misma razón se dice que los hongos tienen un gran potencial hidroenergético. ¿Qué quiere decir? Que se podría aprovechar la fuerza hídrica de los ríos a nivel de estos hongos para construir grandes centrales hidroeléctricas, que ya se han hecho, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de una central hidroeléctrica muy importante formada, ¿no?, a consecuencia de la intensidad o la fuerza de un río, pues ahí podríamos hablar de la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo, que se encuentra en el departamento de Huancavelica, no lo olviden, y que es hasta hoy en día la central hidroeléctrica más grande que va a tener nuestro país, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos comentando, ¿ya? También es importante saber que estos ríos recorren gran parte del territorio, ¿no?, de lo que vendría a ser el área tanto central y norte de los Andes, como también de la Amazonía, para finalmente, miren, ellos ir uniéndose a otros ríos y llevar sus aguas hasta lo que vendría a ser el gran río Amazonas, ¿correcto? Sabemos muy bien que el Amazonas es el río más extenso del planeta, ¿no es verdad? Que nace en los deshielos de los nevados como el nevado de Mismi, ¿ya? Pero no con el nombre de Amazonas, ¿ya? El nevado de Mismi se encuentra formando parte de lo que vendría a ser los Andes centrales, ¿ya? Se encuentra en el departamento de Arequipa. En los deshielos de ese nevado, en donde se dice se encuentra, vuelvo a repetir, el origen más remoto del río Amazonas. Desde ahí va avanzando, va tomando diferentes nombres, luego se le llama Purímac, ¿no? Va avanzando por el área andina, se une a otro río, como es el caso del Mantaro, forman otros, ¿no? Y finalmente, pues, no todo ese caudal termina fluyendo hasta el Gran Amazonas, ¿correcto? Que es el río, pues, que, como te dije, es considerado el más largo, el más caudaloso, el más profundo del planeta, y también es importante hablar de que el Amazonas forma la cuenca hidrográfica más grande del planeta. ¿Por qué? Porque el Amazonas no solamente recorre Perú, avanza por Colombia, avanza por Brasil, ¿no es verdad? Pero además de ello, recordemos que en otros países, como por ejemplo Ecuador, en el territorio de Venezuela, en el territorio de Bolivia, al igual que Guyana, Surinam, por ejemplo, en esos territorios vamos a encontrar ríos secundarios que van a desplazarse en dirección directa o indirectamente al Amazonas, ¿no? Es decir, ellos van a trasladar sus aguas
finalmente hasta el Amazonas. Por eso es que el Amazonas es el más caudaloso del mundo, ¿ya? ¿Cuáles vendrían a ser los principales ríos de la vertiente del Amazonas? Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos dentro de lo que sería eh, el departamento de Loreto, como dijimos, pues una ciudad importante que vendría a ser la ciudad de Iquitos, que se ubica a orillas del Amazonas, ¿ya? Y es considerado como uno de los principales puertos fluviales que vamos a tener en nuestro país, específicamente en la zona del oriente, en donde vamos inclusive a encontrar naves de gran tamaño y de gran tonelaje, ¿no? Cosa que les había comentado en una ocasión, cuando les decía de que tú te paras en lo que vendría a ser el puerto de Pucallpa, ¿no? Que está en el departamento de Ucayali, y vas a encontrar embarcaciones de gran tamaño que transportan diversos tipos de mercaderías, desde alimentos hasta incluso artefactos electrodomésticos, ¿no? Yo he visto que hasta mototaxis, ¿no?, colocan en estas embarcaciones para poder desplazarlas en dirección a lo que sería la ciudad de Iquitos, ¿no? Entonces, puertos importantes como el puerto de Iquitos, que está en Loreto, a orillas del Amazonas, ¿no? Otro puerto importante que vendría a ser el puerto de Pucallpa, que se encuentra a orillas del río Ucayali, ¿ya? Son fundamentales, ¿no? Y en tercer lugar podríamos hablar del puerto de Yurimaguas, que se encuentra a orillas del río Guayabo, ¿ya? Asimismo tenemos pues Puerto Maldonado, que se encuentra en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Y bueno, miren, a todos estos ríos y estos puertos que estamos comentando van a constituir la red fluvial más importante de lo que vamos a hallar en la zona del oriente peruano, ¿no? Otra característica importante, vamos a ver por aquí, que podríamos señalar es la siguiente. Miren, aquí tenemos a un conjunto de ríos que forman parte de la vertiente del Amazonas, ¿no? Por ejemplo, vemos por aquí a lo que vendría a ser el río Amazonas, que ya hemos dicho que es el más caudaloso, el más extenso del mundo, ¿no? El río Marañón. Vamos a ver por aquí que es un río llamado el más interdepartamental. ¿Por qué razón? Porque este río, Marañón, muchachos, va a recorrer varios departamentos, ¿no?, de nuestro territorio. Por ejemplo, ¿no?, departamentos como vendría a ser el de Cajamarca, el de La Libertad, el departamento de Amazonas, ¿no?, el departamento de Loreto, entre otros más, van a ser recorridos por este río. Además de ser el más interdepartamental, ocurre que el río Marañón, cuando se va desplazando en dirección hacia el oriente, miren muchachos, va abriéndose paso, ¿ya? Y va a cortar a las dos cadenas de los Andes del Norte. Corta la cadena central y formaría lo que ahí se conoce con el nombre del Pongo de Rentema, y luego sigue avanzando hacia lo que sería la cadena oriental y también la corta formando el Pongo de Manseriche. ¿Ya? Se dice que es ahí en el Pongo de Manseriche en donde se ha comprobado que hay, digamos, la mayor potencialidad hidroenergética, y es ahí en el Pongo de Manseriche en donde se proyecta la construcción de una de las centrales más grandes que podría tener el Perú, pero ese proyecto hasta hoy en día pues no ha sido concluido porque las comunidades del entorno no quieren que se desarrolle, pues temen de que su territorio termine siendo afectado por problemas de contaminación. ¿Ya? Otro río también importante que forma parte de la vertiente del Amazonas habría de ser el río Eni, que va a estar formado, miren, por ríos como el Mantaro y el Apurímac, que hace un rato te estaba comentando, ¿no? Te dije, estos dos ríos se unen y forman el río Eni. Ya, el río Mantaro, recuerda tú, es un río que recorre el área andina, principalmente el área andina, ¿ya? Se desplaza por departamentos como Junín, Huancavelica, como lo habíamos comentado, y es con la fuerza de este río que se ha levantado la central hidroeléctrica Santiago Antonio de Mayor, que hace un rato te comenté pues que era el de mayor longitud, ¿ya? Entonces tenemos aquí a otro río como es el Tambo, que va a ser un río formado por el N y el Perene, ¿ya? Y este río Tambo se va a unir al Urubamba, ¿ya?, que forma parte del territorio de Cusco, y ambos van a dar lugar a la formación de lo que vendría a ser el río Ucayali, como dice acá, ¿no?, formado por el Tambo y el Urubamba. Y como ya te había comentado hace un ratito, pues es considerado el río más largo
de nuestro territorio y también el único navegable en toda su extensión. Otra cosa importante que también debemos saber respecto de lo que vendrían a ser los ríos de la vertiente del Amazonas es que si nosotros hablamos, por ejemplo, del río Urubamba, que ya hemos dicho que se desplaza por el territorio de Cusco, también debemos saber que sus aguas han sido aprovechadas para poder llevar a cabo aquí la construcción de una central hidroeléctrica, ¿ya?, que abastece de energía eléctrica a las ciudades más importantes de esa región, ¿no? Esa es la central hidroeléctrica llamada Machu Picchu. ¿Ya? Este río forma un pongo en esa zona conocida con el nombre de el Pongo de Mainique. ¿Ya? También el río Mantaro, que ya hemos dicho, está en el área andina, pero es muy importante porque uniéndose a otros ríos da paso pues a la conformación de lo que sería, ¿no?, el gran río Ucayali, ¿no? Y el Guayaga pues es un río que forma valles muy importantes en el área de la selva central principalmente, y que recorre el territorio de San Martín, ¿no? Ahí tenemos el gran valle del Guayaga Central, por ejemplo, en donde se desarrolla pues desde hace bastante tiempo el cultivo ilegal principalmente de lo que vendría a ser la hoja y coca. ¿Ya? Veamos por aquí otras características más respecto de la vertiente de la Amazonas. Miren, hablemos un poquito más respecto del río Amazonas y debemos saber, como ya habíamos comentado hace un ratito, que es un río que tiene sus orígenes en la cordillera de los Andes, ¿no es verdad? Que, miren, sus orígenes están en el departamento de Arequipa, los orígenes más alejados, digamos, ¿no? Y se ubica a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? En lo que serían los deshielos del Nevado de Mismi que habíamos comentado, ¿no? Y hacen un recorrido desde ahí, básicamente, hasta lo que vendría a ser su desembocadura en el Océano Atlántico por el territorio de Brasil, ¿ya? Sabemos que es la cuenca hidrográfica más grande del planeta, miren, ¿ah? Y tiene una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes, ¿no? Es básicamente, ¿no?, gran parte de lo que vendría a ser el territorio sudamericano, ¿no? Representaría el 40% de toda la superficie del territorio sudamericano, ¿no? Y va a estar conformada, como ya habíamos dicho hace un ratito, por territorios como Perú, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, ahí tenemos a Guyana, Venezuela, ¿no?, Surinam, ¿correcto? Y se dice que este río, muchachos, a su vez se caracteriza porque descarga en el Océano Atlántico aproximadamente 209.000 metros cúbicos por segundo, imagínense ustedes, ¿no? Es decir, unos 6.591 kilómetros cúbicos de agua, vamos a decirlo así, por año. La profundidad de este río tiende a variar, en algunos lados es de 20, en otros de 50 metros, y hay zonas en donde la profundidad del cauce del río puede llegar a tener hasta 100 metros, imagínense ustedes, ¿ya? Respecto a lo que vendría a ser su extensión, hay áreas en donde puede llegar a tener 1.6 kilómetros de extensión, imagínense ustedes, y otros hasta de 10 kilómetros se dice, ¿ya? Y miren, veamos otra característica más, como habíamos visto hace un ratito. Este es todo el escenario por donde se desplazan las aguas del río Amazonas. Fíjense ustedes, ¿no? Aquí está Perú, gran parte de Perú formaría parte de la vertiente del Amazonas. ¿Ya? Tenemos también aquí territorio de Ecuador en el área oriental, territorio de Colombia en el área sur, ¿no es verdad? Ustedes están viendo el suroriental, ¿no? Tenemos también aquí a Bolivia, ¿no? En el área, en realidad, ¿no?, gran parte de Bolivia también forma parte de la cuenca del Amazonas, ¿no? Casi todo Brasil, ¿no?, en la zona norte y central principalmente, una porción, ¿no?, de lo que vendría a ser Guyana, Surinam, ¿no? Eh, y Guyana Francesa también, que habíamos estado comentando hace un momento. ¿Ya? Ahí está. Y respecto de lo que vendría a ser los pongos que hace un rato estábamos comentando, volvamos nuevamente a recordar de que los pongos son aberturas que hacen los ríos al desplazarse por las cadenas montañosas, ¿no? Veamos por aquí, miren, por ejemplo. Aquí tenemos que identificar a lo que vendría a ser el río Marañón, ¿ya? ¿Qué dijimos hace un rato respecto al río Marañón? Que es el más interdepartamental que tenemos en nuestro país, ¿no?, que recorre cerca de 6 departamentos de nuestro territorio, ¿ya? Y que, miren, nace en lo que vendría a ser el nudo de Pasco, ¿ya? Aquí está el nudo de Pasco, fíjense, hay mediaciones de este nudo,
es que van a hacer, ¿ya? En los deshielos de los glaciares que se encuentran en este sector. Y hace un recorrido longitudinal entre la cadena occidental y la cadena central. Está en medio, en realidad. Va formando valles importantes en su recorrido. Fíjense ustedes por aquí. Y luego este río se desplaza hacia el oriente. ¿Ya? Aquí es donde encuentra la cadena central y la corta, formando lo que se conoce con el nombre del Congo de Rentemo. Luego sigue avanzando y encuentra a la cadena oriental. Y aquí formaría el Congo de Manseriche, ¿correcto? Entonces, si me preguntan a mí, ¿no? ¿Qué río del Perú forma dos Congos? Tu respuesta sería el río Marañón, ¿no? Uno el de Rentema en la cadena central y el otro el de Manseriche en la cadena oriental. Fíjense ustedes que el río, ¿no? Marañón sigue avanzando y por aquí va a recibir las aguas de un afluente, de uno de los ríos afluentes, ¿no? Uno de los principales afluentes del Marañón, que vendría a ser el río Guayaga. ¿Ya? Fíjense, aquí está el río Guayaga. Este río Guayaga también nace en lo que vendría a ser el nudo de Paso. Igualmente, como el Marañón avanza de sur a norte en forma longitudinal entre la cadena central y la cadena oriental, ¿no? Va avanzando, va formando valles importantes como el Valle del Guayaga Central, que ya habíamos comentado, y miren, luego se desplaza hacia el oriente. Aquí también el río Guayaga corta la cadena oriental y forma el Congo de Aguirre, ¿no? Luego sigue avanzando y se encuentra con el Marañón. Aquí pasa que el Guayaga va a proporcionar sus aguas al Marañón y con ellos se va a desplazar hacia lo que vendría a ser la zona oriental. ¿Ya? Va avanzando hasta la localidad de Nauta, en donde vamos a ver que se va a unir con el río Ucayali, que es el que viene desde acá. Desde acá viene el Ucayali, ¿no? Fíjense, ese río navegable, el más largo que habíamos comentado, avanza hasta llegar a la localidad de Nauta. Se une a lo que sería el Marañón y aquí forman recién el río Amazonas. Y a orillas de este Amazonas que habíamos comentado es que vamos a hallar a la ciudad de Iquitos, ¿ya? Acá tenemos al río Mantaro, que también forma el Congo de Mantaro, ¿ya? El Valle del Mantaro es uno de los valles más importantes en el área andina, formada por este río, ¿ya? Tenemos aquí al río Apurima, que también corta la cadena central y forma el Congo de Apurima. Luego estos dos ríos se juntan, forman Alene, que se une por esta zona cercana a la cadena oriental al río Pereney y los dos forman el río Tambo, que corta la cadena oriental. Y aquí el Tambo se junta con el Urubamba, con el río Urubamba, y los dos dan lugar al nacimiento del río Cayal. ¿Ya? Entonces, lo que está pasando acá, muchachos, es que estos ríos, aquí están, miren los datos que estoy comentando, estos ríos, muchachos, se van a caracterizar porque son producto de confluencias, ¿ya? Producto de unión o producto de, digamos, afluencia, ¿no? Es decir, ríos grandes que se alimentan por otros secundarios. Fíjense ustedes aquí inclusive, miren el río Marañón, tiene ríos importantes, ¿ya? Que lo van a alimentar por el sector norte, que provienen inclusive, miren, de lo que vendrían a ser territorios, como es el caso del Ecuador, ¿ya? Asimismo, si nosotros notamos en lo que vendría a ser los ríos de la vertiente del Amazonas, vamos a hallar que hay ríos que han sido tomados como frontera natural entre el Perú y los países vecinos. Por ejemplo, ese es el caso de un río que está por acá, no sé si llegan a leer, acá dice el río Putumayo. El río Putumayo es un río fronterizo entre Perú y Colombia, pero que también forma parte, como ustedes notarán, de la gran vertiente del Amazonas. Tenemos otro río también por acá, que sería el río Yavarí, que también es un río fronterizo, esta vez entre Perú y el Brasil, ¿correcto? Y que recorre pues toda esta área que estamos observando por acá. Entonces ahí hemos presentado las características principales de lo que vendría a ser la vertiente del Amazonas.